¿Sabías que en la Iglesia Católica existen criterios para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras? ¿A qué nos referimos con esto? La palabra de Dios, como hemos visto a lo largo de otros encuentros, fue escrita en distintos momentos históricos por distintos autores. Muchas de las prescripciones escritas en la antigüedad obedecen al desconocimiento de realidades presentes o inclusive a realidades de tipo existentes en ese momento que se adjudicaban a cuestiones espirituales. El avance de la ciencia hoy nos permite hacer una nueva lectura. Por eso hay que entender cuál es el dato teológico, el dato de fe con el que nos tenemos que quedar y separar aquellas prescripciones que son de orden cultural y humano que obedecen a un tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En la Sagrada Escritura, por ejemplo, existe la prohibición de comer carne de cerdo. En la antigüedad, mucho antes de los tiempos de Jesús, ya existía una enfermedad entre los cerdos que es la triquinosis. No pocas personas morían por comer carne de cerdo afectadas por esta plaga o por este mal que tienen los cerdos. A esto hay que agregar que es una cultura semidesértica, nómada, donde las condiciones no son las mejores. Por eso se establece la prohibición de comer carne de cerdo por considerarse un animal impuro que puede traer la muerte. Esto es una prescripción de carácter histórico-cultural. Obedece a una realidad de un tiempo. Hoy la ciencia entendió que es una enfermedad que padecen estos animales, que se puede corregir, que se puede curar, y la carne de cerdo se ha vuelto algo que ya no conlleva determinado peligro si está debidamente criado y con todas las indicaciones de los veterinarios, etc. Esto es una cuestión cultural y de un tiempo concreto. A esto podríamos sumar, por ejemplo, la cuestión de la aberración que muchas veces aparece en el Antiguo Testamento con el tema de las heridas y la sangre. Se consideraba impuro. ¿Por qué? Porque la sangre solía ser elemento que transporta infecciones. Por otro lado, las heridas de la piel podían ser consideradas, todo lo que sea una herida, podía ser considerada principio de lepra, una enfermedad que no tiene cura hasta nuestros días y que generaba pánico en la población de la antigüedad. Esto como trasfondo para entender por qué debemos tener criterios. Veamos qué nos dice Luis Heriberto Rivas al respecto. La interpretación de las Sagradas Escrituras, hermenéutica bíblica, hermenéutica es comprensión bíblica, en la Comisión Episcopal de Fe y Cultura del Episcopado Argentino de 1992, dice lo siguiente: documento clave en la hermenéutica, comprensión. Católica, es el número 12 de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum del Concilio Vaticano II. En la primera parte de este número se retoman la enseñanza de la encíclica Divino Afflante Spiritus del Papa Pío XII. Como Dios en la Sagrada Escritura ha hablado por medio de hombres y en la forma en que hablan los hombres, se exige el recurso a los métodos científicos y el estudio de los géneros literarios, de manera que el intérprete pueda comprender lo que los escritores sagrados quisieron decir realmente y Dios quiso manifestar con las palabras de ellos. En un segundo momento, dentro del mismo número, se presenta la necesidad de leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita. Afirmación de la patrística, recuerden, del tiempo de los padres de la Iglesia, que prepara el momento de comprensión en cuanto propone ir más allá del sentido literal para ahondar en sentido querido por el Espíritu y que está presente en el texto. Para lograr este propósito de poder comprender,
El documento propone 3 principios. El primero, contenido y unidad de toda la escritura. La escritura es una sola, a pesar de la multiplicidad de los libros y de autores, de lenguas y de géneros literarios, aún dentro de un mismo libro, es el autor divino, es decir, la manifestación de Dios, quien ha generado que todo este material, elaborado a través de tantos siglos y con la intervención de tantos autores, constituya una sola obra. Este principio de comprensión hermenéutico supone también que la revelación ha sido dada progresivamente. Este dato es importante, fíjense, remarco esto. La revelación, lo que Dios quiso ir mostrándonos sobre Él, sobre cómo es Él, se fue dando progresivamente. De tal manera que un libro puede iluminar e incluso corregir algo que otro anterior había expuesto de manera imperfecta. Como la revelación es progresiva, Dios pudo haber corregido e iluminar realidades de otro tiempo en un tiempo nuevo y distinto a través de otro autor. Así como también en el Nuevo Testamento ha quedado de manifiesto lo que en el Antiguo estaba todavía oculto. Es decir, al ser progresiva la revelación, hay una progresión de la comprensión del misterio de Dios. Al comienzo, en el tiempo de la historia de la salvación, cuando Dios se revela a los padres del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, se presenta como Yahvé. Y paulatinamente va avanzando esa comprensión del misterio divino, hasta que en Jesucristo sabemos que Dios es un solo Dios, pero 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso fue posible gracias a que el Hijo de Dios se encarnó y fue uno de nosotros. Para poder afirmar lo que Dios quiere decir a los hombres, dice arriba, no basta con conocer lo que expresa un solo autor humano o un texto de la Biblia. Es necesario ver lo que contiene la totalidad de la Sagrada Escritura, comprendida como una unidad. Y la clave que permite percibir esta unidad, esta totalidad, es el mismo Cristo, en quien la revelación divina alcanza su plenitud. Número 2. Mediador simul et plenitudo totius revelationis existir. Esto está tomado evidentemente del Concilio Vaticano II. Ahí es el mediador y es la plenitud de la total revelación que existe. Jesucristo, eso quiere decir en latín, esto que acabo de leer, más allá de mi dificultad, es la plenitud de la revelación. Cristo es la plenitud de la revelación. No hay una revelación de Dios por encima de Jesucristo. Los otros 2 puntos que tienen que ver con la comprensión de la Sagrada Escritura lo veremos en el próximo encuentro. Para resumir, hoy nos debe quedar claro que para comprender la Sagrada Escritura, es decir, este ejercicio hermenéutico, palabra que hay que incorporar, hermenéutico es comprensión bíblica, para tener una hermenéutica bíblica, lo primero que tengo que entender y tomar a la Biblia como una totalidad, sabiendo que fue escrita en distintos momentos históricos, que la revelación fue progresiva, que hay correcciones y aumento del dato bíblico a lo largo de la historia y que la plenitud de la revelación se da en Cristo. Son varios puntos que hoy debemos recordar para no errar en nuestra comprensión bíblica y hacerle decir a la palabra cosas que no nos quiere decir. Fíjense, con esto cierro, existen hoy en día muchas designaciones protestantes que prohíben comer carne. Eso obedece, comer carne de cerdo, obedece a una realidad histórica concreta y tiene que ver con la ignorancia de esa época en relación a esta enfermedad que es la triquinosis. No
porque el cerdo sea un animal impuro. Recuerden que el mismo Dios le va a decir a Pedro en el sueño en que veía los animales y todo eso, le va a decir que nada de lo que él creó es impuro. Por eso debemos tener cuidado porque dejar librada la libre interpretación de la palabra de Dios sin tener en cuenta todo este conocimiento puede llevar a verdaderos excesos. Que el Dios de la vida los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.